Bienvenidos al canal SOS Docente. No te olvides de darle me gusta, suscribirte, compartir y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Experiencia de aprendizaje 5. Comunicación primero y segundo de secundaria. Actividad del 9 al 13 de agosto. Leemos y reflexionamos sobre el impacto de la escasez del agua. Competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. Criterios. Identifica información explícita y relevante, seleccionando datos específicos y algunos detalles en el texto narrativo expositivo que lee. Explica el tema y el propósito comunicativo del texto narrativo y expositivo que lee, distinguiendo lo relevante de lo complementario, clasificando y sintetizando la información. Establece relaciones de semejanza a partir de información relevante y complementaria del texto narrativo y expositivo que lee. Opina sobre el contenido de los textos a partir de su experiencia y del efecto del texto en el lector. En esta actividad leeremos, analizaremos y opinaremos sobre la problemática del agua, a partir de lo cual establecemos una postura al respecto. El reto que tenemos en esta experiencia es: ¿qué acciones desarrollaremos para ejercer nuestros derechos como el acceso y uso de recursos básicos como el agua? Observemos detenidamente las siguientes imágenes. Ahora respondemos las preguntas. ¿Quiénes son los protagonistas en las imágenes? ¿Cómo crees que se sienten? ¿Con qué problemas podemos relacionar las imágenes? ¿Qué opinas de la problemática reflejada? Luego de responder las preguntas, vamos a examinar los textos que vamos a leer. El primer texto es El poder del agua de la Muyuna. Observemos el título, la cantidad de párrafos, las palabras clave. En esta ocasión, lo que vamos a leer es un texto narrativo, específicamente una leyenda. Para poder nosotros identificar la trama, tenemos que reconocer los eventos, acciones y personajes. En la siguiente imagen se han subrayado los protagonistas de rojo, que son el hombre, María y un hada. Luego, las acciones y los eventos resaltantes están de amarillo. De esta manera te vas a poder guiar en la lectura del poder del agua de la Muyuna. Al finalizar de este texto encontraremos el glosario. Antes de iniciar la lectura y solo considerando los títulos de los textos, respondemos la siguiente interrogante. ¿Qué problemática del agua abordarán las lecturas? El primer título es El poder del agua de la Muyuna. Y el segundo título, En Lima, millones de habitantes enfrentan el coronavirus con escasez de agua. Recuerda que para poder nosotros iniciar nuestra lectura, tenemos que emplear algunas estrategias, que pueden ser el subrayado, el sumillado o notas al pie. Luego de analizar el título y parte de los párrafos del texto, identifiquemos, después de nuestra primera lectura, el inicio, nudo y desenlace. ¿De qué trata el texto? El texto va a hablar sobre el valor del agua. Luego analizamos nuestro segundo texto, que titula En Lima, millones de habitantes enfrentan el coronavirus con escasez de agua. Observemos de igual manera la cantidad de párrafos, las palabras clave. En la imagen podrás observar de rojo el subrayado de las palabras clave, que corresponden a la palabra Lima, agua potable, agua, pandemia y coronavirus. Recuerda que para poder nosotros hacer una lectura adecuada tenemos que hacer
antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura. El texto que vamos a trabajar es un texto expositivo. Analicemos cada una de sus partes. En la parte superior tenemos el título, luego los dos primeros párrafos, introducción, y el resto del texto es el desarrollo. ¿De qué trata el texto? Deficiencias en el suministro de agua potable. Profundizo en la lectura. Primera pregunta: ¿cuáles son los temas de los textos? ¿Cuál es la trama del texto El poder del agua Muyuna? ¿Qué ideas principales puedes identificar en el texto En Lima, millones de habitantes se enfrentan al coronavirus con escasez de agua? Describe la problemática del agua abordada en el texto. En Lima, millones de habitantes se enfrentan al coronavirus con escasez de agua. Profundizo en la lectura. ¿Cuáles son los temas de los textos? ¿Cuál es la trama del texto El poder del agua Muyuna? ¿Qué ideas principales puedes identificar en el texto? En Lima, millones de habitantes enfrentan el coronavirus con escasez de agua. Describe la problemática del agua abordada en el texto. En Lima, millones de habitantes enfrentan el coronavirus con escasez de agua. ¿Qué afirmaciones sobre el agua potable se pueden extraer del texto? El poder del agua Muyuna. Analizamos la información. Tenemos los textos y las interrogantes. En este cuadro comparativo vamos a trabajar con ambas lecturas, El poder del agua Muyuna y En Lima, millones de habitantes se enfrentan el coronavirus con escasez de agua. Uno es una leyenda y el otro es un texto expositivo. Vamos a responder a las interrogantes. ¿Cuál es la importancia del acceso al agua potable? ¿Cuál es el propósito de cada uno de los textos? ¿Qué semejanzas se pueden establecer en los textos? ¿Crees que el problema del acceso al agua alcanza a otras regiones del Perú? Explica. Nos acercamos a los argumentos. Del texto, en Lima, millones de habitantes se enfrentan el coronavirus con escasez de agua, extraemos el siguiente argumento. El agua es un insumo clave para la prevención no solo de coronavirus, sino también para enfermedades diarreicas, respiratorias e incluso la transmisión del dengue. Explica el infectólogo Augusto Tarazona, jefe de la Comisión de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Un argumento se forma por una razón o conjunto de razones que el autor utiliza para defender su postura u opinión. A partir de los textos leídos, escribe dos razones por las que las personas deben tener acceso al agua potable. Siguiente interrogante. ¿Qué opinas sobre la problemática del agua en el Perú y el mundo? Y finalmente, evalúo mis avances. Vamos a completar los criterios de evaluación. Lo logré, estoy en proceso de lograrlo. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Criterios de evaluación. Identifiqué la información explícita y relevante como tema, ideas principales y propósito en los textos leídos. Establecí relaciones de semejanza entre las ideas de los textos. Opiné sobre los hechos respecto a la problemática del agua identificados en los textos leídos. Nos vemos en un próximo video.